¿Cómo le va, querida comunidad de Puertas Abiertas? ¿Cómo andan nuestros queridos amigos? Estamos muy contentos y muy felices de poder comunicarnos por este medio. Cuánto le extrañamos, cómo me gustaría poder abrazarles a todos. Pero bueno, Dios nos ha dado este medio para que nos comuniquemos y podamos tener nuestro encuentro, que de hecho lo estamos teniendo. El Espíritu Santo está con todos nosotros, en cada hogar, aquí mismo. Y qué lindo estar juntos este domingo para poder pensar en el Señor. Antes de poder presentarles los símbolos, quiero animarles a todos a que busquen a todos sus familiares, a quienes estás compartiendo en la casa, y si estás solo, puedas preparar los símbolos para participar de la Cena del Señor. Aquí tengo pan, tengo el vino, y vamos a recordar la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Así que, ¿qué tal si nos aprontamos todos para poder disfrutar de este momento? Queremos en este encuentro pensar en el Señor, en el que nos fortalece en este tiempo tan difícil. Queremos cantar juntos con los momentos de alabanza que vamos a tener. Queremos escuchar la palabra de Dios. Y pensando en escuchar la palabra de Dios, quiero en primer lugar avisarles y comentarles y animarles a que el próximo jueves 13 de agosto, por nuestro canal de Puertas Abiertas, puedan conectarse todos y recomendar a sus amigos, porque comenzamos un nuevo estudio, una nueva serie que hemos titulado Fortaleciendo mi fe, fortaleciendo nuestra fe. Y este título surge de las palabras de Pedro en 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, que dice así: ustedes, también poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los van a dejar estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y acá hay 7 valores: excelencia, piedad, amor, paciencia, uno por encuentro. Valores que van a fortalecer mi fe. Así que les espero el jueves que viene allí por el canal de YouTube, el jueves 13 a las 20:30, nuevo estudio para poder fortalecernos con la palabra de Dios. Dicho esto, ahora sí quisiera que pensemos en todo lo que tiene que ver con esta mesa del Señor. Sé que hay amigos que reciben esto y este video y reciben esta reunión y dicen: ¿qué es lo que hacen? Que toman el pan, es la misa, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, yo les quiero contar a todos que la noche en que el Señor Jesucristo fue entregado, llamó a sus discípulos para tener un momento íntimo con ellos. Y tomó el pan y la copa para que puedan recordar con estos símbolos visibles lo que iba a ser su obra en la cruz. Y precisamente Pedro, luego de animarnos a fortalecer la fe, el versículo siguiente que les quiero leer, el versículo 9, escribe estas palabras: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y es como que hace un contraste, ¿no? Si recordamos todos estos valores que están en la palabra de Dios y que con el poder del Espíritu Santo me pueden fortalecer en este tiempo difícil de pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, si no pienso en esto, si me olvido de lo que significa la obra de Dios en mi vida, empiezo a tener la vista corta. Es decir, empiezo a vivir la vida equivocadamente. Me olvido de lo que Dios ha hecho, me olvido de lo que Dios tiene para mí, y mi enfoque está allí, limitado a las cosas que me pasan. Y el peor de todos los casos es que en esa vista corta me olvido de la purificación de mis antiguos pecados. Y este es el punto a donde quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, que podamos detenernos y pensar: la purificación de mis pecados, la limpieza de mis pecados. Necesitamos en este momento, antes de participar de estos símbolos, pensar en el Señor, pensar en la obra en la cruz, despejar la mente de cualquier otro pensamiento y recordar aquel día en que le pedimos perdón por nuestros pecados, que le recibimos en el corazón, y ocurrió algo que nunca podríamos haber logrado con ningún recurso de esta tierra, y es que todos los pecados de nuestra vida fueron limpiados. Y eso es maravilloso.
David lo expresa en el Salmo 51, diciendo, lávame y seré más blanco que la nieve, como queriendo decir, Señor, si tú me limpias, todo lo malo que he hecho en la vida puede ser limpio. Imagínense en la misma cruz del Calvario, aquel ladrón que estaba en la cruz, que merecía morir por sus pecados, en el último aliento de la vida, pidió perdón y Cristo les purificó los pecados. Por eso necesitamos hacer memoria del valor de nuestra salvación, de la maravilla de sentir una acción terapéutica en nuestra vida, de que toda la carga de nuestros pecados se han ido. Y por eso el Señor tomó esta copa y este pan simbolizando su cuerpo entregado en la cruz, este fruto de la vid simbolizando la sangre derramada de Cristo, que nos limpia de todos los pecados, y allí en una reunión íntima como la que vos estás teniendo en tu casa y yo voy a tener aquí, detenemos los pensamientos, detenemos toda la vida y en oración nos unimos a Él para agradecerle y adorarle por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Así que ahora quiero invitarte a que nos aquietemos, a que oremos y participemos de estos símbolos en plena intimidad con el Señor. Luego alabaremos juntos, escucharemos la palabra, oraremos, pero este es el tiempo para estar con el Señor. Así que yo voy a orar y después participamos. Señor, gracias por este momento. Gracias porque moriste en la cruz por mí y por todos. Tu palabra dice, por todos murió. Y yo quiero en este momento alabar y bendecir tu glorioso nombre y darte gracias por un acto de amor tan increíble en mi favor. Haber derramado tu sangre, entregado tu cuerpo, para que yo pueda ser purificado de todos mis pecados. Gracias, Señor. Bendice este momento de recuerdo, de memoria, de adoración. Bendice cada casa, Señor, que va a recordar en este momento. Bendice nuestras vidas al escuchar tu palabra, para que impacte nuestras vidas y salgamos renovados en este domingo de habernos encontrado contigo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Participamos.
Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Buenas tardes, hermanos, es un gusto compartir este momento de la palabra de Dios con todos ustedes. Un abrazo a la distancia, deseando verles, encontrarnos y añorando el momento en que todos juntos elevemos alabanzas a Dios. Yo creo que de los cultos lo que estamos extrañando más es la alabanza, ese momento en que todos juntos alzamos la voz y nos comunicamos con Dios y le damos ese regalo, porque en realidad de todas las cosas que hacemos en la tierra, eso es lo que va a perdurar en el cielo. En el cielo no predicaremos, en el cielo no se levantarán ofrendas, pero en el cielo sí cantaremos. En el cielo siempre vamos a estar en comunión con Dios y alabándole y dándole gracias por todo. Lo que vamos a ver hoy, el tema de hoy es cuando Dios cambia nuestros planes, cuando Dios cambia nuestros planes. Sin duda que este año, el 2020, va a ser recordado por muchas cosas negativas, y quizás una de esas sea que fue el año en que se aplazaron, se postergaron todos nuestros planes, ¿no? Allá por el mes de abril, uno de los ministros de este país decía que todos los planes que el nuevo gobierno tenía para implementar en este año quedaron en carpetas
y encajonados, guardados, aplazados, porque, claro, la epidemia, el tema de la emergencia sanitaria exigía que cada uno de ellos pensara en planes para sobreponerse a este virus, a esta enfermedad y priorizar todos los temas que tengan que ver con la salud. Así que desde los gobiernos, las entidades, las fábricas, las grandes empresas, todos los planes que cada uno tenía se fueron postergando, se fueron aplazando. Y hasta en lo secular, lo que ibas a hacer, dónde ibas a trabajar, cómo se iba a expandir tu negocio, dónde ibas a estudiar, dónde ibas a viajar, los cursos que ibas a hacer, las vacaciones de invierno, todo lo que uno había planeado hacer quedó postergado, quedó eliminado porque, claro, había que cambiar todas las cosas. Y yo creo que es propicio leer un pasaje que está en Santiago capítulo 4, desde el versículo 13. Y dice ahí: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Una vez alguien que leyó este versículo dice: bueno, no tenemos que planear nada, tenemos que dejar que Dios haga. Dijo él una vez, tenemos que elegir una hoja en blanco, ponerla ahí y decir: bueno, Dios, escribí lo que querés que hagamos. Pero en realidad este pasaje no está hablando de que no hay que planear, al contrario, hay que planear. Tenemos que hacer planes, pero tenemos que incluir a Dios en nuestros planes. Tenemos que hacer esto o aquello, pero diciendo si el Señor quiere, es decir, dejándole un espacio para que Él cambie las cosas, para que saque algunas que están de más, para que ponga otras que nos olvidamos de poner, para que borre algunas, para que agregue lo que Él desea poner. El doctor Dobson decía: sin objetivos y planes para alcanzarlos, eres como un barco que zarpó sin destino. Tenemos una meta, pero no tenemos planes para alcanzarlo, solamente tenemos un deseo. Es por eso que nosotros tenemos que aprender no solo a trazarnos objetivos o metas, sino un plan de pasos para ir siguiendo para alcanzarlos y empezar hoy mismo a dar el primer paso. Hay un proverbio, Proverbios 16:9, que en la versión Dios habla hoy dice de esta manera: al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. La Reina Varela dice: enderezar sus pasos. Y entonces sería: al hombre le toca hacer los planes y el Señor terminar esos planes, ¿no? Acomodarlos, dirigirlos para un propósito bueno. Es decir, a Dios le interesa y le fascina, le encanta entrar en nuestros planes y cambiarlos para bien. Hay una centena de personas en la Biblia en donde uno puede buscar y ver que todos los que han tenido una relación con Dios, todos los que han tocado al Señor, sus planes han sido cambiados para bien, para mejor. Es decir, que a Dios le interesa que planees, que planifiques y introducirse en esos planes y hacerlos mejores todavía. Yo cuando tengo que viajar, que no viajo mucho en realidad, cuando tengo vacaciones y estoy planeando ir a visitar algunas iglesias, escribo en la computadora, en la agenda de la computadora, las cosas que voy a hacer, lo que voy a enseñar, dónde voy a ir. Si hay un lugar turístico cerca, también para visitarlo, y dejo al final una línea de puntos. Y escribo otra vez y una línea de puntos. Porque esa línea de puntos me recuerda que Dios puede cambiar las cosas. Es un espacio para que Dios haga, para que Él invente, para que Él arregle todo lo que alguna vez pensé y lo haga y me sorprenda todavía un poco mejor. Ahora vamos a ver, hay muchas formas que Dios utiliza, muchos métodos que Dios utiliza para cambiar nuestros planes. Vamos a ver en esta tarde 4 métodos que Dios utiliza para cambiar nuestros planes. El primero es el método de enroque. El método de enroque es para anticipar el peligro y tiene que ver con un cambio de piezas. Yo le voy a mostrar qué cambio de piezas es, ¿no? Enroque significa, en realidad un movimiento del ajedrez, ¿no? En el ajedrez tenemos varias piezas, pero la pieza más importante es el rey,
Y otra de las piezas es la torre. El enroque es el único movimiento que se permite hacer a un jugador y mover dos piezas a la vez. Claro, cuando uno está anticipando la jugada del rival y cree que el rey está en peligro, porque claro, el rey es la pieza más importante del ajedrez. Si perdés el rey, perdés el partido. Entonces al rey hay que cuidarlo, hay que protegerlo con todas las demás piezas. Y puede ser que anticipando lo que pueda hacer el contrincante, uno vea que el rey puede estar en peligro en la próxima jugada. Entonces el movimiento de enroque que te permite hacer el juego es así. Es decir, vas a poner la torre en lugar donde estaba el rey. Lo podés hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La idea es que hay un cambio de posición para que el rey esté protegido. Vamos a leer un pasaje donde está este movimiento de enroque, que es uno de los métodos con los que Dios le gusta jugar a cambiar nuestros planes. Está en Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Y dice ahí: levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito, es decir, el plan, de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y en el versículo 6 dice: y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. ¿Ves? Acá está el movimiento de enroque. El rey habría preparado todo para la casa de Dios, él tenía los planes de edificar algo, un edificio para Dios. Por fin, después de haberlo tenido el arca en tanto tiempo en tiendas, ahora él quiere hacer un edificio y juntó mucho dinero, y juntó madera, y juntó oro, y juntó cobre, y juntó plata, y amontonó todo eso, hizo planos, dibujó planos, y también le pidió a Dios que le diera el diseño de ciertas cosas. Y dice la Biblia: Dios me dio el diseño, es decir, tenía todo para hacerlo. Y en el momento de llegar a edificar hay un movimiento de enroque, hay un cambio. Dice: bueno, vos hiciste todo, llegaste hasta acá, pero no vas a edificar. Y va a edificar tu hijo, ¿no? Y entonces uno dice: pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Entonces Dios le explica con algunas palabras suaves, una cierta protección para el rey. Y dice: porque tú eres hombre de guerra. Y entonces derramaste mucha sangre, no vas a edificar. Se lo dice con tiernas palabras, porque en realidad lo que está haciendo es protegerlo del testimonio. Proteger su testimonio, y no solo el testimonio de él, proteger el testimonio de esa casa de Dios. Imagínate las personas que iban a ir ahí. Iban a decir: esta casa la edificó un asesino, porque no iban a decir uno que derramó sangre en la guerra de forma legal. Se iban a acordar de que David asesinó a Urías Eteo, que lo mató por quedarse con su mujer, y entonces había todo un escándalo. Y aquella casa que era de Dios, que era una casa de oración y de paz, sería una casa de murmuración. Y entonces, para protegerlo, él hace un movimiento de enroque. Dice: bueno, hiciste todo hasta acá y ahora lo pongo a tu hijo. Y lo fantástico fue que David pudo sentarse, dejar en el trono a su propio hijo y ver cómo él hacía la obra de Dios. A veces va a pasar que Dios tiene ese movimiento de enroque. Preparaste todo para algo, te especializaste en algo, hiciste los cursos, los estudios y todo. Cuando llegás a desear ese lugar y decir: bueno, ahora es mi lugar, mi puesto, ponen a otra persona. Y Dios te está protegiendo, tenés que entender que Dios te está protegiendo. A veces el movimiento de enroque tiene que ser al revés, ¿no? Y pasar a ser una torre. Es más, a veces pasar a ser otra de las piezas, aunque no te lo permita el movimiento, y llegar a ser un peón con tal de protegernos de alguna situación. En la vida y ministerio de Pablo y de Pedro hay un movimiento de enroque, ¿no? Uno ve a Pablo preparado para predicarle a los judíos. Había nacido en una escuela judía, él era fariseo, había sido enseñado por Gamaliel, el mejor de todos los maestros. Y uno dice: él está diseñado para predicarle a los judíos. Y ves a Pedro y decís: bueno, nació en Galilea de los gentiles, está preparado para predicarle a los gentiles. Pero cuando llega el momento, Dios hace un movimiento de enroque y lo manda a Pedro a los judíos y a Pablo a los gentiles.
Y cuando Pablo pregunta, ¿pero por qué? Si yo me conocen, saben lo que fui, dice, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Te voy a enviar lejos a los gentiles. Es decir, te voy a proteger no solo el testimonio, acá va a proteger el tiempo, no perdamos el tiempo. Hay un movimiento de enroque. Y entonces en los Gálatas él escribe y dice, el mismo que actuó en Pedro para la circuncisión, es decir, para enviarlos a los judíos, actúa en mí para enviarme a los gentiles. Así que cuando hay un movimiento de enroque, no pienses que, bueno, el otro lo puso el diablo, me cambió, me movió el diablo. No, es el mismo jugador es el que mueve las dos piezas. Entonces Pablo dice, es el mismo, el que actuó conmigo y con él. Hay personas que en este tiempo de pandemia han tenido que cambiar su oficio, ¿no? Dejar su profesión, porque la misma situación los está obligando a cambiar, a hacer otra de las piezas. Y entonces han podido progresar y pasar de este tiempo de peligro, un peligro de no comer, peligro de no tener que llevar qué comer a los hijos. Y entonces conozco personas que tenían un negocio y dijeron, bueno, en la etapa 1 no puedo abrir mi negocio, ¿qué hago? Pero tengo una camioneta, puedo hacer flete, y empezó a hacer flete y le fue bien. Tenemos otras empresas que dijeron, no, si no hago lo que yo sé, si no vendemos lo que nosotros tenemos, cerramos, y se enojaron contra el gobierno. Pero hay empresas automotrices en Buenos Aires que empezaron a hacer barbijo, imagínate, de autos a barbijos, es como de rey a peón, pero salieron adelante, porque pudieron adaptarse. Un escritor que escribe una editorial para uno de los diarios grandes del país, él escribió, este tiempo no es de los fuertes ni de los inteligentes, sino de aquellos que se adaptan mejor. Y me hizo acordar de aquel pasaje de Eclesiastés capítulo 9, ¿no? Cuando dice, no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, ahí está, la oportunidad está para todos, es el que se adapta y quizás tengas que adaptarte y no insistir con tu profesión, con tu trabajo en esta situación de pandemia, diciendo, Señor, dame lo que yo quiero, dame lo que me especialicé. No, enroque, es una presión en la que estás obligado a cambiar y tenés que adaptarte. Conozco tantos casos de los que han pasado ahora, ¿no? Un muchacho que fue preparado, instruido en la construcción, con estudio y demás. En la primera etapa que él no podía trabajar, dice, ¿qué voy a hacer? Y salió a podar árboles. Claro, era otoño, había que podar árboles y salió y tuvo trabajo y tuvo que contratar una persona y después 2 empleados. Y ahora si vas por Santa Fe si no hay sombra, acordate de este muchacho, él estuvo por ahí. Estuvo podándolo todo, se adaptó. No insistió con lo que tenía. Dijo, bueno, es un movimiento de enroque, hay que cambiar. Porque Dios quiere protegerme y proteger mi familia. El segundo método que Dios utiliza para cambiar nuestros planes es el método esponja, ¿no? Es el método esponja. El método esponja acelera un proceso. Esa es la intención del método esponja, acelerar un proceso. Y lo hace absorbiendo los planes del malo. Vamos a leer un pasaje que está en Esther capítulo 9, 24. En este pasaje va a aparecer la palabra plan, así en español, ¿no? La única vez que va a aparecer en la Biblia de esta manera como plan. En las otras está designio, propósito y se usa otras palabras. Así que la única vez está acá en el capítulo 9 de Esther, versículo 24. Y dice así, porque Amán, hijo de Amenadata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos. Y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Esta es la historia del libro de Esther. Ahí un hombre llamado Amán, que odiaba a los judíos porque odiaba a un judío llamado Mardoqueo que estaba en la corte, y entonces diseñó, por eso dice pur, a través de un sorteo, salió un mes y dijo, bueno, en este mes, en este día, vamos a matar a todos los judíos. Y logró la aprobación del rey y decretó un día en donde podía matar a todos los judíos. Y ese es el plan que ideó. Pero Dios cambió eso, lo cambió con un sobreplan. Absorbió el plan de Amán y lo cambió
en un plan benéfico para el pueblo judío. Y el pueblo judío pudo defenderse en ese mismo día, en ese mismo mes. Y tuvo una victoria y festejaron. Y hasta el día de hoy festejan el día de Purim. Porque es un día de gran victoria en donde en vez de ser aniquilados, ellos fueron reavivados. Y otra vez surgió el pueblo de Israel en un gran festejo. Ahora, es interesante porque Dios absorbe los planes del enemigo para acelerar los procesos. En vez de destruir los planes o aniquilar los planes del enemigo. Alguno dirá, bueno, no vino Dios a deshacer las obras del diablo, pero lo hace a través de una absorción, absorbe sus planes y saca un plan todavía mucho mejor. En Esther capítulo 5 y el principio, versículo 1 del capítulo 6, está ahí Amán haciendo una horca para Mardoqueo, edifica una horca de más de 20 metros y está planeando, dice, matar a Mardoqueo. Esa misma noche el rey no puede dormir y le llevan las crónicas para que se duerman leyendo todas lecturas administrativas. Y cuando hay un párrafo en el que lee que Mardoqueo lo había salvado de un complot para matarlo. Y entonces él dice, ¿qué se hizo con Mardoqueo? ¿Qué beneficio se le hizo? ¿Qué premio se le dio? Nada. Y entonces el rey comienza a pensar, y ahora no puede dormir porque está pensando en cómo beneficiar a Mardoqueo, que era el judío Mardoqueo. Así que en la misma noche tenés dos situaciones. Amán, el enemigo del pueblo de Dios que quiere matar a Mardoqueo. Esa misma noche el rey está pensando en cómo beneficiar a Mardoqueo. No puede dormir pensando en cómo bendecirle. Y entonces pensá de esa manera, las personas que quieren lastimarte, que quieren herirte, ves en el mismo tiempo que están haciéndote daño, haciéndote lo imposible. No tienes que luchar contra ellos, no tienes que tratar de oponértele, de terminar con sus ideas. Deja que Dios haga porque está acelerando los planes. El rey está pensando en vos, el rey está pensando en mí. Mientras el malo está tratando de hacernos daño y pensando y elaborando un plan para destruirnos, Dios piensa en bendecirnos y eso es fantástico. El rey está pensando en nosotros. Me hace llevar mi mente a un pasaje en Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. El fin que esperáis, ¿no? Es decir, el Señor tiene pensamientos positivos para nosotros, ¿no? Si no, pensá en la vida de José también, que fue maltratado por sus hermanos y fue vendido por sus hermanos, y ellos planificaron el mal para él. Y al final, en el capítulo 50 de Génesis, José dice, ustedes pensaron mal contra mí, hicieron un plan malo contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Es decir, absorbió el plan del malo y aceleró los procesos que tenía para con José, que sea rey. Y tenía 30 años y él era el príncipe ahí en Egipto. Porque Dios absorbió los planes del malo. En la vida de Jesús también fue así. Todo se aceleró porque necesitaba que el diablo también ponga sus planes y él absorbe los planes del diablo, de matar al Mesías, de torturarlo, de lastimarlo, de dejarlo solo, de llevarlo hasta una cruz. Y cuando el malo pensaba que había triunfado, Dios absorbió los planes del malo y nos dio la victoria más grande de todas en el Monte Calvario. Él venció porque absorbió esos planes y aceleró la gracia para todos nosotros. Por eso tenemos entrada en el cielo, una entrada bienaventurada, porque Él absorbió lo malo y lo transformó en algo bueno. Por eso dice Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay otro método, el tercero de los métodos que quiero ver es el método de el encandilado. Es el método encandilado. Me encanta hacer esto. El método encandilado. Este método tiene como propósito arrinconar al pecador. Y se trata de un choque de luz. Para eso vamos a leer en Hechos capítulo 26, desde el versículo 12. Está hablando Pablo, dice, ocupado en esto, está contando su testimonio, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es
dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este es el método encandilado, ¿no? Es un choque de luz para arrinconar al pecador. Ahí estaba Pablo hablando de su conversión. Dice que era una luz que sobrepasaba la luz del sol, era una luz alta. Él chocó contra una luz y era la única forma en que su vida pudiera cambiar. Un choque de luz. Algunos de nosotros necesitamos un choque de luz. Estamos tan apartados de Dios, somos tan rebeldes, somos tan duros para el Señor, para sus planes, para sus cosas, para obedecerle, para dejar malos hábitos, malas influencias. Y entonces necesitamos un encuentro traumático con Dios. Y quizás esta pandemia y muchas de las situaciones en ella nos obliga a encontrarnos con Dios en un choque. Que puede ser un choque automovilístico en el que salgas ileso y diría, ¿qué pasó? Es un choque de luz, es una oportunidad. Quizás sea una enfermedad que te llevó al límite de la muerte y aún sobreviviste. Es un choque de luz, entendelo así. Pero algunos todavía están esperando ahí con qué chocar, con qué darse la cabeza contra una pared. Es casi como necesario, porque somos tan tercos a veces como este hombre que se llamaba Saulo, que iba en contra de Dios y tuvo que chocar contra Dios. Quizás una gran necesidad económica, quizás problemas familiares tremendos, enfermedades crónicas. Tengamos que sufrir algún choque, algún encuentro traumático para que al fin nos caiga la ficha y podamos entender y volver a Dios. Y él tuvo que chocar contra el Señor, quedó casi ciego por esta situación. Pero él en ese momento reconoció que estaba equivocado y giró los cambios que produce Dios. Y después se gozaba cuando escuchaba a los hermanos de Siria o hablar de él y decían, este que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y daban gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no quisiera que esto te ocurra, pero quizás es lo único que puede hacer que gires, que vuelvas a Dios. Un choque de luz, un encuentro con Él, un momento traumático que te haga cambiar. Ese es el método de encandilado. Pero hay otro método más y es el método, se llama el método estanque. Acá tenés un vaso con agua y para pensar en eso. Está en Juan capítulo 5 del 5 al 7. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, yo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El método estanque tiene como propósito animar al pesimista y tiene para ello una propuesta presente, una propuesta de hoy. Él quiere animar al pesimista. ¿Por qué? Bueno, algunos de nosotros tenemos planes, pero somos los primeros en boicotear nuestro propio plan. Es decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y después decimos, no, pero no soy tan capaz, no tengo el dinero, no me va a alcanzar la cuota, no voy a poder, y entonces lo arruinamos nosotros solos, somos tan pesimistas que planificamos y después destruimos nuestro propio plan, nos quedamos en el camino, empezamos las cosas y las dejamos a medias. Y este método del estanque es una propuesta presente para poder cambiar y animar a todos los que son pesimistas, todos los que se quedaron en el camino, a todos los que dijeron, bueno, sí, pero no pude, no soy, no sé. Y cuando el Señor le hace una propuesta presente, ¿querés ser sano? ¿Querés ser sano ahora? ¿Querés ser sano? Él viene con toda la historia, mirá, no tengo quien me meta, ya probé un montón de veces, y el Señor no te está preguntando qué fue antes, ¿querés ser sano hoy? En otras palabras, ¿querés ser salvo hoy? ¿Querés entrar en la eternidad hoy? ¿Querés conocer a Cristo hoy? ¿Querés empezar a cambiar? ¿Querés que tus planes estén iluminados por su gracia y que Él encamine tus pasos y enderece tu vereda y que te haga prosperar en esos planes para bien, siempre para mejor? ¿Querés? Una vez un leproso se acercó al Señor y diciéndole, yo sé que tú puedes sanarme, no sé si quieres sanarme. ¿Quieres sanarme? Y el Señor dijo, yo quiero sanarte. Pero también el Señor le dijo a otro hombre, si puedes creer,
Es decir, Él quiere, pero ¿puedes creer? ¿Puedes poner todos tus planes en sus manos y por fin creer, dejar el pesimismo? Sí, Él puede salvarme. Tengo amigos que son tan pesimistas que ante la salvación dicen, pero Dios no puede perdonarme tanto pecado. Yo hice tanto mal. Tengo tantas historias negras. No puedo ser tan caradura de ir a último momento y decirle a Dios, perdóname. Sí podés, porque Él tiene el poder y quiere perdonarte. Y quiere llevarte al cielo y darte una vida nueva. Porque Él tiene el propósito, Él tiene el deseo, a Él le encanta cambiar los planes. Y aquel hombre que estaba postrado, sin ningún propósito en la vida, encontró aquel día a Jesucristo y razones para vivir nuevamente. ¿Quiere ser salvo? Repasemos un momento. Dios usa el método enroque para anticipar el peligro, el método esponja para acelerar un proceso, el método encandilado para arrinconar al pecador y el método estanque para animar a todos los que son pesimistas. Y algunos están ahí muy tristes quizás en esta tarde, en esta noche. Y el Señor te dice, ¿querés ser sano? ¿Querés ser salvo? ¿Querés cambiar? Hacé una oración y decirle, Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados. Sé que moriste por mí en la cruz. Hacé una historia nueva, escribí una página nueva en mi vida. Acá están mis planes. Hacé algo con ellos y dame una nueva oportunidad. Pedíselo en el nombre del Señor Jesús. Hacé esta oración y decirle así. Y que Dios te bendiga. Muchas gracias.